Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a resolver el ejercicio denominado simulacro de examen, que es el ejercicio práctico que estamos haciendo de la planificación de una auditoría financiera gubernamental. Entonces, teníamos el enunciado que nos decía, que nos daba ciertos datos, ¿no? Que ustedes estaban iniciando su vida profesional como auditor junior, estaba la gerente de auditoría, teníamos la empresa Puentes de Integración y mínimamente tenían que solicitar cinco documentos adicionales a los que proporcionó la empresa. Entonces, como primer paso, lo que deberíamos hacer nosotros es justamente citar los documentos, mínimamente cinco que podríamos requerir. Y decíamos que pueden ser los informes de auditoría de las últimas dos gestiones, manual de organización, funciones, estructura organizacional, volumen de operaciones, manual de procedimientos, principales políticas, tipos de inventario, detalle de activos fijos. Entonces hay un sinfín de documentos que podríamos pedir. Y de todas maneras, en este link se encuentra una diapositiva en la cual se habla de lo que es la planificación y se va describiendo ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, para la comprensión de las actividades, qué tipos de documentos podríamos pedir y a qué se refiere cada uno de sus documentos o cómo nos podrían apoyar, ¿no? Entonces hay algo más, revisión analítica, toda la parte teórica, ¿no? La revisión analítica y en todos sus momentos, la importancia relativa, el riesgo, áreas de riesgo, criterios para identificar áreas de riesgo y demás. Entonces, seguramente les va a servir como apoyo también para poder reforzar algunos conceptos. Entonces, como ciertos documentos, podríamos citar esos, hay otros más, pero los pongo ahí simplemente para que tomen en cuenta. Luego deberíamos elaborar las planillas analíticas y las vamos a referenciar con un código A, B, C, según el abecedario, para poder referenciar luego en nuestra hoja de respuestas, ¿no? Que es la última hoja que tendríamos que presentar. Entonces estamos haciendo la auditoría externa, la planilla analítica, análisis porcentual del balance y ahí vamos a hacer un análisis vertical y un análisis horizontal. Entonces, lo que vamos a hacer es armar obviamente nuestro encabezado y empezar a armar nuestro balance general. Como yo tengo aquí los datos, simplemente voy a ir jalando de mi descripción, ¿sí? Tengo mi activo no corriente, que son los bienes de uso y el intangible. Luego tengo mi pasivo corriente, que está compuesto por obligaciones a corto plazo. Luego mi pasivo no corriente, que está compuesto por pasivos diferidos a largo plazo. Finalmente el patrimonio, que va a estar compuesto por el capital y todas sus cuentas. Listo. Una vez que tengo eso, simplemente voy a jalar la información, ¿no? Tanto del 2022 como del 2023. Entonces, para el caso del activo corriente, tengo para la acción 2022. Y de hecho, si jalo esta información, me va a jalar los datos, pero vamos a ir jalando así, paso a paso. Entonces, bienes de uso, lo mismo. Vamos al pasivo, corto plazo, luego los referidos y finalmente el patrimonio. Luego voy a jalar la información de la gestión 2024. Entonces vengo para acá y empezamos a jalar para la gestión 2024 de la misma manera. Ya aquí también, bienes de uso. Aquí para el pasivo, pasivo no corriente.
Listo. Ahora vamos a hacer el análisis vertical a nivel para la acción 2023 y 24. Para el examen solamente vamos a trabajar con la última gestión. Ya no es necesario que hagan las dos gestiones. De hecho, aquí también lo haremos así, para hacerlo más rápido. Entonces, les decía aquí una regla de 3 simple por este, por este porcentaje, F4, dividido entre esto, perdón, F4. Ahora sí, listo. Sí, que igual está ahí y ya está. Para el análisis horizontal, decíamos, hay dos formas de hacer y la que vamos a utilizar es la formulita, en la cual decíamos el año actual dividido entre el año anterior, todo eso menos uno, y ahí tengo el porcentaje. Listo. Este está con error porque obviamente no hay ningún dato por aquí. Luego, lo que vamos a hacer es ir con el pasivo. Lo mismo, este dato por el 100% que sería total pasivo y patrimonio, F4 dividido entre este total, F4. Listo. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es copiar hacia abajo. Podríamos incorporar algunas fórmulas para que estos ceros no nos salgan, ¿no? Pero por efectos de ser más rápido vamos a ir haciendo de esa manera. Luego, para el análisis vertical, vamos a copiar la misma fórmula que teníamos aquí arriba para todo el ejercicio. Listo. ¿No? Eliminamos esas que no nos sirven. Y con eso ya estaría. Ahí, listo. Una vez que yo ya tengo armado mi balance con el análisis horizontal y vertical, pues yo ahí puedo ir identificando ciertas cuentas, ¿no? Por ejemplo, en mi análisis vertical, lo que yo voy a me va a llamar la atención va a ser esta cuenta que es relativamente alta, ¿no? Muy alta. Posiblemente esté ahí el disponible también, que podríamos señalar. En el análisis horizontal creo que van los tres, ¿no? Porque en realidad todos son arriba de 10%. Entonces puede considerar que es de alto nivel de riesgo por el peso que tiene cada uno. En el análisis horizontal puedo jalar lo que corresponde a los bienes de uso. ¿Por qué? Porque el porcentaje es bastante alto, ¿no? Si bien es lógico que disminuya, pues tendríamos que ver por qué disminuye de esa manera, ¿no? Un 50% aproximadamente. En el análisis vertical, digamos que está dentro de los márgenes, ¿no? Pero de todas maneras hay que analizar la información a detalle porque aquí se supone que están los bienes de uso en conjunto. Entonces tendríamos que ver la planilla de bienes de uso como tal, o de los activos fijos. Para el tema de obligaciones a corto plazo, entonces vamos a tener estas dos cuentas que son relativamente altas o muy altas, ¿no? Y para el análisis vertical vamos a tener estas dos, o horizontal, perdón, vamos a tener esas dos cuentas que son también relativamente altas en función a que al total pasivo y patrimonio. El pasivo diferido no ha habido ninguna modificación, si bien es alto, no, pero esto radica en que existe esa información el 2023 y también es el mismo importe del 2024, ¿no? Deberíamos ver a qué corresponde en unas notas a los estados financieros para determinar si es pertinente el tema de la evaluación. De la evaluación de esta cuenta, ¿no? Pero como ven, digamos que no ha habido una variación en el análisis horizontal, por tanto, tal vez no deberíamos analizar. Algo que, bueno, va a llamar la atención acá también es todo, ¿no? En realidad, todo lo que es el resultado acumulado, resultados del ejercicio y el patrimonio como tal, porque hay una disminución de patrimonio en general y más también en la gestión que se está evaluando.
¿no? Y ahí tenemos las cuentas como tal. Luego, el mismo ejercicio tendríamos que hacer con el estado de resultados. Entonces, a ese le pongo la planilla número B, o bueno, la letra B, y voy a empezar a jalar también la misma información. Para el estado de resultados tengo bienes, tengo otros ingresos, tengo gastos de consumo, alquileres y otros gastos, ¿no? Entonces, jalé todos estos datos y ahora voy a jalar esta información también para poder armar mi estado de resultados. Entonces, ahora vamos a utilizar una formulita que se llama buscar B y lo que vamos a buscar es este valor donde en esta tabla, 1, 2, 3, F4, porque no quiero que se mueva eso y voy a jalar la columna 2 con una coincidencia falso. Ya esto para hacerlo más rápido, eso podríamos haber hecho arriba, sin embargo, no está mal que lo hagamos ahora. Y lo mismo vamos a hacer aquí, ¿no? Puedo copiar esta fórmula, ajustarla aquí. Porque claro, esto debería haber puesto un F4, pero quiero que me jale la columna 3. Listo. Entonces, con esto yo ya tengo armado mi estado de resultados para las dos gestiones y simplemente debo hacer mi sumatoria de todos estos datos, ¿no? Y ahí ya tengo mi resultado del ejercicio que debería igualar, obviamente, con estos resultados que yo tengo acá, ¿no? Entonces, 30.000, 69.900, 30.000, 69.900. Y hago mi análisis vertical. Sabemos que el total ingresos, ¿no? La suma de los dos ingresos va a ser el 100%. Y a partir de eso deduzco el porcentaje vertical en relación a los gastos. Entonces va a ser este dato por el 100% dividido entre el total. Pero como les decía, lo que vamos a hacer nosotros va a ser en función a la acción 2024. No hay ningún problema. Por esto, F4 dividido entre el total de ingresos, F4. Listo. Una vez que ya tengo armada mi planilla B y lo que me va a llamar la atención obviamente va a ser este importe que son los gastos de consumos. Si ustedes se dan cuenta en la gestión 2024 es un 95%, o sea, muy alto. Luego los alquileres también están altos, ¿no? De 35%. Sin embargo, habría que analizarlo si es que corresponde. Vamos a ver en un análisis vertical, horizontal, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Esto se supone que es vertical y este se supone que va a ser el horizontal. Entonces, cuando hacemos el horizontal, ya saben la formulita. De hecho, me la voy a copiar de aquí arriba para hacerlo más rápido. Y va a ser en todo esto. Listo. Entonces, hemos tenido una disminución, obviamente, de las ventas, también una disminución de los ingresos en un porcentaje alto. Gastos de consumo es una disminución del 49%. Alquileres se ha incrementado en un 50% y otros gastos también, ¿no? Entonces, como que todas las cuentas llaman mucho la atención en este análisis horizontal porque son demasiado altas, siendo negativas o positivas en algún punto. Obviamente que disminuya las ventas y disminuya el gasto es correcto, pero lo que tenemos que analizar también es el peso que tiene en relación a ventas y costo de ventas, ¿no? Eso lo vamos a ver más abajo en la relación de cuentas. Luego tenemos que analizar también a través de ratios financieros. ¿Por qué? Porque cuando hacíamos el análisis horizontal y vertical, nos llamaba la atención estos datos, ¿no? Que es particularmente la liquidez de la empresa, pero además, adicionalmente, tenemos que considerar que de acuerdo a la información proporcionada por la empresa y sus informes financieros, exponen alta liquidez de la empresa. Entonces, tenemos que ir determinando esas afirmaciones si son correctas o no. Entonces, fácilmente vamos a hacer unos ratios. Capital de trabajo ya sabemos que es igual al activo corriente menos el pasivo corriente, ¿no? ¿Por qué hago desde aquí? Porque aquí voy a jalar justamente para sacar el ratio de liquidez, que es uno de los más importantes. Mi activo corriente, que va a ser del 2024, 71.000, y del pasivo corriente, que va a ser, para total pasivo corriente, 111.000.
Por tanto, yo aquí puedo determinar que eh, no estoy en capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo porque me va a faltar 39.900 en disponible o en, perdón, activo corriente para poder cubrir esas obligaciones a corto plazo. Por tanto, en el ratio me sale que por cada unidad monetaria adeudada a corto plazo, la empresa solamente cuenta con 0,64 bolivianos, ¿no? Entonces, como ven, la situación de la empresa no es de las mejores, es decir, no tiene liquidez para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Imaginémonos si hacemos una prueba ácida donde tenemos que disminuir el inventario. De hecho, no le afecta mucho a la empresa porque no es una empresa comercial, pero vamos, simplemente para cumplir con los ratios correspondientes. Tenemos el activo corriente, tenemos el pasivo corriente y vamos a jalar los inventarios de la última gestión, que en este caso serían los bienes de consumo. Listo. Entonces ahí determinamos que si esta fuese una empresa comercial, no tendría tampoco la capacidad de hacer frente a sus obligaciones si es que no tiene, no realiza la venta de sus inventarios, ¿no? Por lo cual, la empresa cuenta con, vamos a ver con mayúsculas, cuenta con 0,58 para cubrir cada bolivianos uno de obligaciones a corto plazo. O la interpretación le pueden dar ustedes, pero esa es la idea. Eh, si hacemos una prueba superácida, pues ahí se complica más seguramente la situación de la empresa. Voy a jalar el efectivo o el disponible como tal y voy a jalar acá el pasivo corriente. Les decía que esto está en función a qué, al equivalente de efectivo próximo. ¿Qué sería próximo? Decíamos, tendría que ser efectivo en 90 días aproximadamente. Si analizamos el enunciado también, vamos a ver que la política de cuentas por cobrar señala que no puede superar 90 días calendarios. Es decir, yo en 90 días ya debería estar cobrando, ¿no? Cuando hago ventas al crédito. Por lo tanto, esto va a estar supeditado a la relación de rotación de cuentas por cobrar. Si fuese menor a 30, a 90 días, entonces yo debería jalar esa información de la exigible a corto plazo, ¿no? Si fuese ese el caso, ¿no? Como que se replica la información de arriba. Claro, obvio, porque no se dedica a la venta de inventarios esta empresa. Pero, ¿qué pasaría si es que esta empresa, si su rotación de cuentas por cobrar es mayor a 90 días? Va a ser un 10%. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? Que la empresa solamente cuenta con el 10%, solamente puede cubrir el 10% de sus obligaciones a corto plazo. La empresa solamente puede cubrir el 10% de sus obligaciones a corto plazo con el efectivo disponible. Listo. Entonces, por ahí como que las afirmaciones de la empresa no son las correctas en sus informes y podemos determinar que la empresa no tiene liquidez. Hacemos la rotación de inventarios, rotación de cuentas por cobrar y rotación de cuentas por pagar para ver justamente esas rotaciones que tiene esta empresa. Entonces, para rotación de inventarios nos dice que es el costo de ventas. Ah, ok. Pero en el estado financiero no está reflejado el costo de ventas. Tenemos gastos de consumo como tal. No tenemos el costo de ventas. Sin embargo, si nos vamos al enunciado, tenemos el detallado de lo que compone el gasto de consumo y ahí tenemos el costo de ventas que es 76.875. Entonces, esa información es la que debemos reflejar, ¿no? Que de hecho lo debo tener por aquí y está acá, ¿no? Gastos de consumo. Entonces, el costo de ventas es 76.000.
Tenemos un costo de ventas de bienes y servicios en total, ¿no? Por lo tanto, vamos a trabajar también con el total. Costo de ventas, 36.000 y el promedio de inventarios. Entonces, promedio ¿de qué? De mi cuenta, de mis inventarios o bienes de consumo de las dos gestiones. Listo. Por tanto, me sale que su rotación de inventarios es 9 veces al mes, al año, perdón, y en años va a ser, en días va a ser 38 días, ¿no? Entonces, como ven, aquí no hay ningún problema porque en realidad sus inventarios son bajitos. Al ser muy bajos, pues en realidad el costo no se denota en función a los inventarios, sino se denota en función a otros, seguramente mano de obra directa, costos indirectos de fábrica que tiene esta empresa como tal, ¿no? Gastos logísticos y demás. Entonces, es una rotación de inventarios buena, pero como no es comercial, entonces casi no influye mucho en el resultado. Pero veamos las cuentas por cobrar. ¿Qué nos dice la fórmula? Son ventas al crédito por el promedio de las cuentas por cobrar. De acuerdo a las políticas de la empresa, las ventas al crédito ascienden al 30% del total ventas. Entonces, voy a mi estado de resultado, veo las ventas. Como tal, esto le multiplico por el 30%. Entonces, ahí voy a tener las ventas al crédito. Y por otro lado, voy a tener mi promedio de cuentas por cobrar. Entonces, voy a sacar mi promedio del exigible, que se encuentra acá. Este y este. Listo. Entonces, aquí tengo una rotación de 0,64. Si yo llevo para sacar en función a los días, ¿no? Voy a tener que mi plazo de rotación de cuentas por cobrar es 554 días. Lo ideal era 90 días. Por tanto, este dato no ingresa a mi equivalente de efectivo próximo. En consecuencia, la prueba superácida se va a ratificar que solamente tengo un 10% para cubrir mis obligaciones a corto plazo con ese efectivo disponible. Luego hago mi rotación de cuentas por pagar. Les decía, tenemos que sacar las compras o compras al crédito. Entonces, ¿cómo vamos a sacar? Con la formulita que las compras es igual al costo de ventas más el inventario final menos el inventario inicial. Por tanto, lo que yo aquí voy a hacer es costo de ventas, que ya lo tenía por acá, costo de ventas más el inventario final, se supone que es el inventario final menos el inventario inicial, ¿no? Porque el 2024 hemos iniciado con 9.900 y hemos terminado con 6.500. Listo. Sobre el promedio de las cuentas por pagar. Y me voy a mi pasivo y vamos a ver las cuentas por pagar. Pero vean bien, eh, normalmente las obligaciones a corto plazo y la documentación documentada, de acuerdo a lo que veíamos en la empresa y a las afirmaciones que se hacían, son las cuentas que tenemos que pagar ya no más, ¿no? Los pasivos diferidos, obviamente, hay que analizarlos de qué provienen. En este caso, vamos a jalar estos dos datos, estos cuatro datos. Y vamos a sacar en días. Entonces, si nosotros hacemos una relación de cuándo cobramos versus cuándo pagamos versus cuánto cobramos, la relación es 1 a 3. Es decir, yo cobro una vez, pero pago 3 veces, ¿no? En el mismo periodo. Entonces, ahí se puede determinar que, de acuerdo a la rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, la empresa, la empresa debe apalancarse para cubrir sus obligaciones a corto plazo, debido a que tiene una relación de 3 a 1. Listo. Entonces, con eso ya tenemos la afirmación de que erogamos
dinero antes de poder percibirlo, ¿no? Entonces tenemos que hacer ciertos ajustes seguramente a las cuentas por cobrar y esa es la observación que le vamos a hacer a la empresa. Vamos, lo siguiente, análisis porcentual de bienes de consumo, ¿no? Vamos a hacer el análisis porcentual de los bienes de consumo. Por tanto, porque tenemos que analizar también, era una de las cuentas que teníamos que analizar de acuerdo a nuestro análisis vertical y horizontal de los estados de resultados, ¿no? Gastos de consumo, porque tiene un porcentaje alto en el vertical y tiene una disminución significativa en el horizontal. Entonces, jalamos la información, nos vamos acá a sueldos, ya. Luego vamos a utilizar la misma formulita, un buscar B, esto, donde vamos a buscar en todo esto, F4, voy a jalar la columna 2 con una coincidencia falso, listo, y voy a simplemente copiar esta fórmula, siempre me olvido hacer esto, pero voy a jalar la número 3, listo. Verificamos que estos datos sean correctos, 316, 160, aquí arriba. 316, 160. Correcto, está bien. Entonces, si hago una comparación de sumas, está bien. Los valores para el vertical, entonces voy a hacer este por este dato dividido entre el total, F4. Listo. Ahora vamos a sacar la variación porcentual y vamos a hacer la formulita. Esto dividido entre el año anterior menos 1. Y ya está. ¿No? De acuerdo al análisis porcentual de los bienes de consumo, yo debo analizar seguramente sueldos y el costo de ventas, que son unas cuentas más representativas, tienen mayor peso. Pero además, si nosotros analizamos la variación, pues obviamente son todas. Pero bueno, sabemos que la empresa ha tenido menos ventas, por tanto, seguramente sus gastos también tenían que disminuir, ¿no? Pero vamos a hacer alguna relación, por lo menos con el costo de ventas, o sea, si tiene esa misma relación, ¿no? Vamos a ver sueldos, costo de ventas y por ahí tal vez vamos a ver el tema de los aportes, ¿no? Para ver si es que tiene una relación similar. Si los sueldos han disminuido en un 19%, los aportes serán correctos que disminuyan en un 59%, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Entonces, creo que estas tres son las que vamos a analizar con mayor profundidad. Las otras, está bien que disminuyan, ¿no? Es lo correcto. Sin embargo, si tuviésemos más material, pues averiguaremos todas las cuentas como. Según nuestra planilla número E, que va a ser la planilla analítica del análisis porcentual entre cuentas. Es lo que les decía. Los sueldos para la gestión 2024, ¿no? Tenemos aquí arriba, equivalen a 72.500. Pero en el enunciado nos decía que la empresa, de acuerdo a la política de la empresa, los sueldos no pueden superar el 15% del presupuesto de ingresos directos y los aportes equivalen al 17,21. Entonces, lo esperado aquí, el porcentaje esperado es un 15%. Vamos a ver si es que equivale a eso, ¿no? Y aquí es un 17,21%. Veamos, los ingresos directos, que serían los ingresos de la actividad propia de la empresa, lo tenemos aquí arriba en el estado de resultados, ¿no? Las ventas de bienes y servicios, ese es el ingreso directo. Luego tenemos que en la relación porcentual, ¿no? Los sueldos equivalen al 50% y el esperado era 15%. ¿Cuál va a ser la observación? Que la cuenta sueldos se encuentra sobrevaluada con un 35% más de lo esperado. Listo. ¿No? 50 menos 15, 35%. De ahí sale esa afirmación. Luego deberíamos analizar, voy a checar un poco, el tema de los aportes. Teníamos un 17,21 esperado. Vamos a ver cuánto es en relación a los sueldos. Nos vamos a los aportes. Listo. Y nos vamos a los sueldos, que lo tenemos acá. 5%. No se está cumpliendo lo establecido por ley. Asimismo, podríamos decir que si los aportes
son pagados y regulados por además otras entidades, entonces hay pago de sueldos excedente, ¿no? O sea, hay mucho excedente en sueldos, pero que no están siendo reportados o reflejados en el aporte patronal. Entonces ahí llama la atención, ¿no? Que debería ver la planilla de sueldos seguramente a mayor detalle. Entonces, el porcentaje esperado de acuerdo a normativa vigente no está siendo cumplido por la empresa, tomando en cuenta que se encuentra subvaluado. Subvaluado en 17 menos 5, 12,71%. Listo. Vamos a analizar además que de acuerdo a el punto 3, los ingresos por alquileres no deben superar el 10% de los ingresos totales. Veamos. Los ingresos por alquileres, que son los otros ingresos. Vamos al balance, a nuestro estado de resultados. Otros ingresos no debe superar a los ingresos totales. ¿En cuánto? En un 10%. Eso es lo que nos dice la política. Por tanto, aquí podemos ver que los ingresos por alquileres superan lo esperado en un 5%. Además, resaltar que este ingreso fue aprobado solamente por resolución administrativa y no así con modificación al decreto supremo de creación. Listo. ¿No? Porque nos decía que en el punto uno teníamos que cualquier modificación tenía que ser a través de un decreto modificatorio. Ahora, lo que les decía en un inicio, si bien en el estado de resultados tenemos los gastos como tal, los gastos de consumo, pero nosotros tenemos que analizar el costo de ventas, o sea, si tiene la misma relación porcentual en función a las ventas, ¿no? Más o menos se tiene ciertos rangos. Entonces, si yo analizo desde ese punto de vista, voy a jalar mi costo de ventas de la gestión 2024 inicialmente y luego voy a jalar también aquí para la gestión 2023 para hacer ese análisis. Y voy a jalar lo que corresponde a los ingresos directos, ¿no? En ambos casos. Y vemos, o sea, la relación. Si yo veo la relación del costo de ventas en función a la gestión 2024 es un 53%. Si veo el costo de ventas de la gestión 2023 versus los ingresos de la gestión 2023, porque estoy haciendo relación entre dos gestiones también, las ventas de la gestión 2023, perdón, este debe ser el 61. El costo de ventas de la gestión 2024, que lo tenemos aquí, costo de ventas de la gestión 2024 versus los ingresos de la gestión 2024. Luego vemos el costo de ventas de la gestión 2023 versus los ingresos de la gestión 2023. Entonces, si nosotros hacemos el análisis, podríamos decir que nos encontramos dentro del rango, es decir, las ventas han disminuido en la misma proporción que el costo de ventas, porque antes yo tenía un costo de ventas equivalente al 56% y ahora tengo a un 53%. O sea, no es mucha la diferencia. Por tanto, la relación del costo de ventas
de las dos gestiones en función a los ingresos por ventas eh, es el esperado, ¿sí? En consecuencia, conse- en consecuencia, eh, los gastos de consumo deben ser analizados a profundidad. Listo, ¿no? Quitando lo que es costos de ventas. Una vez que tenemos eso, pues vamos a pasar al resumen como tal del trabajo realizado en una última cédula, por decirlo así. Y tenemos que ir llamando todo de acuerdo a los análisis que hemos hecho. Del análisis vertical decíamos que lo que vamos a analizar es el activo, el disponible, ¿no? Decíamos el disponible y el exigible. Disponible y exigible, ¿por qué? Porque representan, ¿no? En la justificación vamos a decir, porque representan vamos acá, el disponible, el 271, porque representan el 12,31%. Lo mismo, el exigible porque representa el 63%. 63%. ¿Dónde está el respaldo? Está en la planilla A. Listo. De acuerdo al análisis horizontal, dijimos que vamos a analizar, vámonos también por aquí arriba, que se van a coincidir en las de alto riesgo, el disponible, el exigible, los bienes de consumo, pero además los activos fijos. Listo. ¿Por qué? Bueno, voy a jalar aquí los porcentajes como para poder trabajarlo más rápido o lo voy a copiar por aquí. Sí. ¿Por qué? Porque representan el 57% del total activo. Voy a copiar esto y vamos a ver, porque representan el 32%, este representa el 34% y este representa el 38%. Ah, negativos, todos, ¿no? Todos negativos. O representa una disminución del 32%. Ahí ustedes pueden poner la justificación que vean por conveniente, pero se debe evidenciar con un dato como tal, ¿no? Y esto se encuentra en la planilla B. Ah, no, A también. A, A. Esto es del activo. Deberíamos hacer también del pasivo y del patrimonio, ¿no? Eso se los dejo a ustedes para que lo vayan completando. Esto eliminamos. Análisis mediante razones, entonces ahí podemos jalar ciertas descripciones que tenemos, ¿no? Los análisis que hemos realizado, por ejemplo, que la empresa no tiene la liquidez suficiente, ¿no? Este podríamos jalar. eh, Esto lo podemos jalar en la justificación y aquí podemos decir que la empresa no cuenta con la liquidez suficiente como establece sus informes financieros. Eh,
¿no? La justificación, y aquí vamos a copiar las justificaciones de los ratios que hemos realizado, ¿no? Y los respaldos se van a encontrar en la C. Luego, análisis de relación de cuentas, de la reducción de análisis porcentual, de los gastos de consumo, se puede revisar a mayor profundidad con pruebas sustantivas, cuáles, ¿no? Y ahí tenemos que citar justamente esas cuentas que nos llamaron la atención, ¿no? Que va a ser sueldos, costo de ventas y aporte, ¿no? Entonces, esto lo copiamos por aquí. Ya, esto de todas las razones tenemos que hacer sus conclusiones. Entonces, sueldos, costo de venta y aportes. La justificación será porque representa el 45% de total gastos, gastos de consumo. Aquí representa el 48% y aquí, este no, aportes patronales, en este caso no, pero sí van a entrar en los horizontales, ¿no? Entonces aquí, porque representa en un análisis vertical y en el horizontal equivale a, y veamos cuánto, menos 19%, ¿no? Entonces lo mismo podríamos hacer para todos los casos. Este equivale a un 45 un 48 y menos 62. 48 y menos 62. Este en el horizontal equivale a un 60%. A un 60%. Aquí podemos poner porque en el análisis horizontal representa un 60%. Respaldo. ¿Dónde está el respaldo? Está en la D. Evaluación de control de riesgo, pues es lo que decíamos, ¿no? Vamos a ver en el enunciado todas los controles que tiene. No se aprueba con decreto una modificación, no lo han aprobado con una resolución administrativa. Los informes financieros de las últimas gestiones presentan liquidez y en realidad no están revisados adecuadamente ya que la empresa no tiene liquidez. Eh, la política de alquileres aprobada no debe superar el 10% y de acuerdo al análisis supera el 10%. La política de cuentas por cobrar debería ser a 90 días y en realidad lo recuperamos cada 500 días. Y los sueldos no pueden superar el 15%, en este caso superan a un 50%. Los aportes patronales debería ser un 17,21 y está superando también ese porcentaje. Solamente se cuenta con maquinaria y equipos de transporte en activos fijos. Sin embargo, la empresa está reflejando edificios, ¿no? Veíamos edificios acá, edificios por 100.000, entonces hay una mala exposición, una incorrecta apropiación de cuentas. Y luego, los estados financieros están firmados por la misma persona. Podemos identificar que bueno, se reflejan o se están exponiendo edificios que en la planilla, o sea, acaban de ingresar personas, ¿no? Pero que están con doble registro. Por ejemplo, como empleado está Marcelo, pero también está como asegurado, ¿no? De otra familia. Podemos ver que el dueño del edificio también está asegurado en la empresa, ya que su hija trabaja ahí. ¿No? Y bueno, ahí podemos ver más cosas, pero además que esta planilla de personal lo firma Marcelo, ¿no? Pero Marcelo en realidad es el almacenero y además no tiene firma de aprobación. Entonces ahí hay varios aspectos de control que podemos ir citándolos. Al momento de dejar el trabajo, usted no se dio cuenta que ha vulnerado. ¿Qué principios éticos, no? Entonces ahí tenemos varios principios éticos que estaríamos vulnerando. Conflicto de intereses, porque, bueno, le están invitando a formar parte de un equipo de fútbol, van a tener premios, regalos e invitaciones,
¿no? Objetividad, no se debería hacer la auditoría porque hay varios vicios que vulneran los principios éticos. Familiaridad, ¿por qué? Porque la señora gerente de auditoría es Linda Carita de Toro, mamá de Soy la Toro Carita, ¿no? Y además esposa de Marco Toro Sandi, que es el dueño del edificio. Entonces ahí el tema de familiaridad, intereses financieros, ¿por qué? Porque la hija de la gerente de auditoría ha entrado a trabajar recién más, ¿no? En la última semana, entonces hay una relación también ahí. Y bueno, por objetividad no deberíamos haber hecho el tema de la auditoría y se informa también esto en el código de ética. Esa es la resolución del ejercicio y va a ser muy parecido al examen. Lo que pueden llevar ustedes es encabezados, ¿no? Parecidos a estos, donde se tenga ya el encabezado, el nombre de la empresa no le ponen, yo le voy a dar otro nombre, pero va a ser los mismos análisis que van a ir realizando. Las cuentas tampoco las pongan porque es probable que cambie, ¿no? Entonces, en función a eso, vamos a ir trabajando ya lo demás. Eso sería para hoy. Gracias por su atención y espero les sirva el video.